etiquetas. Y también tiene muchas clases de mercados. Hay unos mercados que son un poco más rápidos, otros mercados que son un poco más lentos. Yo lo asemejo como a las personalidades, ¿cierto? Un CRAS 300 vendría siendo como una persona que no le gusta esperar, sino que le gusta estar todo el tiempo moviéndose. Y por ejemplo, un Bull 1000, una persona que es como un poco más paciente, que espera mucho tiempo, pero que espera con la finalidad de tomar muy buenas ganancias. ¿Ok? Entonces, como hay muchas variedad de mercados, pero al fin y al cabo el análisis técnico es uno solo. Hoy vamos a hablar acerca de la estructura. ¿Y por qué de la estructura? Porque es algo demasiado importante. Vamos a hablar específicamente acerca de la fractalidad. Y déjenme, yo empiezo, denme un momento, yo empiezo a compartir de una vez la pantalla para que iniciemos. Recuerde que podemos ir interactuando por el chat para que me vayan haciendo todas sus preguntas. No tengo ningún inconveniente. De hecho, me gusta bastante para poder que todos vayamos avanzando y saber que todos estamos entendiendo. ¿Ok? Entonces, como les estaba diciendo, hoy vamos a hablar acerca de la fractalidad. En un momento por acá. Vamos a ver si esto me lo deja organizar bien acá. No, quedémonos en esa temporalidad de 8 horas. ¿Qué es una fractalidad? Una fractalidad es un patrón que se repite en diferentes escalas. Y hablando precisamente de trading, que es lo que nos interesa, significa que los movimientos del mercado se repiten de manera similar en diferentes marcos temporales. ¿Ok? Y los fractales nos van a ayudar a ver puntos de reversión importantes en el mercado. ¿Y por qué hablo de los diferentes marcos temporales? A ver, si nosotros vemos el gráfico, vamos a observar que los movimientos tienen una autosimilitud, o sea, repite el mismo patrón. ¿Cómo así que repite el mismo patrón? Ustedes muy bien saben que el mercado se mueve por impulsos y por retrocesos, ¿cierto? El mercado todo el tiempo está haciendo este movimiento y después se queda haciendo un movimiento, pues cuando el precio se queda como pegado y después otra vez empieza a hacer otro movimiento, bien sea hacia la baja. Bueno, este se me quedó un poquito raro ahí, pero bueno, la cuestión es esa, que el mercado siempre se va a mover por impulsos y por retrocesos. Y aquí los podemos observar. En este caso estamos en un CRAS 300, pero aún así ahora lo vamos a observar en otros activos. Entonces, miren, él siempre va a tener en este caso estos retrocesos y también va a tener esos impulsos, ¿sí? El mercado siempre se va a ir moviendo de esta manera, que de hecho es una forma muy fácil de nosotros poder analizar el mercado para saber en qué momento nos quedamos dentro de una operación o simplemente en qué momento nos salimos, ¿ok? Lo más importante del mercado, y yo no me voy a cansar de repetirlo, siempre va a ser la estructura, que si nosotros no aprendemos realmente a leerla y no le damos la importancia que realmente tiene, difícilmente vamos a tener resultados, ¿sí? Les voy a mostrar algo. Vamos a eliminar estas líneas de acá. Vamos a ver si me deja ir, sí, me giran la temporalidad 24 horas. Lo que yo les quería decir ahora acerca de los marcos temporales, que es muy importante, es lo siguiente. Esos impulsos y esos retrocesos siempre se van a dar independiente si estamos a 24 horas, si estamos a 8 horas, pero lo importante aquí es esto. Si nosotros nos fijamos en esta vela de 24 horas, en esta de aquí, vamos a poder analizar que para poder que esta vela se formara, solamente esta vela, tuvieron que haberse primero formado 3 velas de 8 horas, ¿sí? Y aquí están. ¿Qué pasó? Esas velas se formaron exactamente formando ese mismo movimiento en el que nos estamos encontrando en este momento hacia la alza, ¿ok? Pero a su vez, para poder que se formara esta vela, una sola vela de 8 horas, ¿cómo podría ser esta? Primero, se tuvieron que haber formado 8 velas de 1 hora. A esto me refiero cuando yo les hablo de los marcos temporales, porque miren que aún así, acá hay 8 velas, ¿sí? Y nos estaban haciendo un movimiento exactamente hacia la alza. ¿Por qué?
porque estábamos dentro de dentro de una estructura alcista. Pero vea todo lo que tuvo que pasar, todas las horas que tuvieron que pasar para poder que se formara una sola vela, que nos dieron información lo suficientemente fuerte para saber que estábamos en una tendencia alcista y que la tendencia era bastante fuerte. ¿Por qué? Porque por el tamaño del cuerpo de la vela, que es algo que también hay que tener mucha consideración, y más adelante les voy a explicar todos los tipos de velas para poder que todo se nos haga como mucho más claro. ¿Listo? Ahora, vamos a ver lo siguiente acerca de los movimientos que el mercado tiene a medida de que se van formando las horas, a medida de que se van formando los minutos, porque es algo que nos va a servir de mucho valor. Observemos solamente este movimiento hacia la alza de CRAS 300. De acá hasta acá, que es el momento exacto en el que estamos. Aquí simplemente nos está mostrando es un comportamiento hacia la alza, así de sencillo, es muy claro verlo. Pero ¿qué pasa si nosotros bajamos de temporalidad a una temporalidad de 4 horas? Vamos a eliminar ya este. Nos vamos a dar cuenta de que se fueron formando algunos movimientos, ¿sí? Se fueron formando unos retrocesos y se fueron formando unos microimpulsos hacia la baja. ¿Por qué? Porque la tendencia era bastante fuerte hacia la alza, ¿sí? Pero si a su vez nosotros bajamos de temporalidad, miren que estamos en un solo movimiento hacia la alza, ¿sí? Pero al mismo tiempo, todo el tiempo se están formando fractalidades, es decir, se están formando movimientos hacia la alza y también hacia la baja, como vendrían siendo estos de acá. Si ven visualmente el mercado cómo va cambiando a medida que nosotros lo vemos en diferentes temporalidades. Y todos estos impulsos y todos estos retrocesos fueron los que a su vez nos empezaron a mostrar una estructura y una tendencia alcista. Y lo mismo pasa en sentido contrario. De hecho, hagámoslos para que les quede bastante claro. Vamos a eliminar esto para que no nos confundamos. En realidad, CRES 300 se devolvió bastante. Y ahorita les voy a mostrar por qué era lógico que en este momento ya que el mercado empezara a retroceder. Basándonos también simplemente en la fractalidad. Vean esos movimientos. Estamos en temporalidad de 24 horas, ¿sí? Vean cómo desde hace tiempo, CRAS 300 nos estaba mostrando este tipo de movimientos. Nos estaba mostrando altos más altos y los bajos estaban cada vez también más altos, ¿sí? Siguiendo exactamente este tipo de movimientos. Aquí claramente nos estaba mostrando un momento, una tendencia bajista. Pero ¿qué sucedió? Si nosotros observamos el freno exactamente aquí. No sé si de pronto ustedes ya saben cómo se hace un análisis de canales, que los canales son bastante importantes porque nos muestran más o menos el mercado hacia dónde va a caer y exactamente hacia dónde va a subir. Pero miren, por ejemplo, este análisis de canales en macro, que es algo bastante importante porque nosotros muchas veces nos encontramos en una temporalidad muy pequeña donde de pronto no nos está entregando una información, nos entrega una información errónea porque nosotros pensamos que va a ser otra cosa diferente. Por ejemplo, este movimiento de acá, este piso con este piso de acá, y el mercado llegó exactamente hasta ese soporte. Y aquí fue exactamente donde empezó nuevamente a subir. ¿Sí ven? Y dentro de estos movimientos, dentro de todos esos movimientos que existen acá, si nosotros bajamos a una temporalidad menor, que es lo que yo les digo, que nos podría llegar a confundir, se encuentran este tipo de movimientos. Miren, los fractales simplemente nos van a mostrar esos movimientos bruscos del mercado hacia la posición opuesta, ¿sí? Como para que no se les haga tan difícil. Pero hagamos el siguiente ejemplo. Si nosotros estamos analizando un mercado a una temporalidad de 1 hora y nosotros nos encontramos viendo este tipo de movimientos, que es aquí donde nos podemos dejar engañar tampoco del mercado, y nosotros vemos estos movimientos bruscos hacia la baja, claramente nos están dando indicio de una tendencia bajista, ¿sí?
Por lo cual nosotros podríamos decir, bueno, el mercado llegó hasta acá y nunca superó este alto, sino que siguió cayendo. Cayó hasta acá, nuevamente subió, nunca superó este alto y él siguió cayendo. En este punto, exactamente en este punto de acá, lo más lógico que nosotros pensáramos sería lo siguiente. No, pues si el mercado está haciendo sus movimientos, de más que mínimo va a subir hasta esta zona de este rechazo de acá, para seguir cayendo. ¿Por qué? Pues porque claramente en una temporalidad más baja como de una hora nos estaba mostrando inclusive un cambio de tendencia, porque aquí ya también había roto este piso. ¿Sí ven? Este piso de acá, esta zonita, pues podríamos decir el mercado ya la rompió, lo más seguro es que vaya a seguir cayendo. Pero ¿qué sucede? Si nosotros previo a esto habíamos hecho un análisis mucho más en macro, analizando esos mismos fractales, pero otra temporalidad, nos vamos a dar cuenta de que el mercado estaba respetando muy bien esos canales generales. Entonces, vamos, esta no, se me eliminó la que y vamos a eliminar esos movimientos para que se vea más claro. Si ven que el mercado todo el tiempo estuvo respetando muy bien los canales generales, entonces puede que a nosotros en una temporalidad más baja nos esté dando una información, digámoslo, algo esperanzadora, pero por eso es tan importante nosotros todo el tiempo irnos moviendo. Aparte de que claramente el mercado había tenido una caída demasiado brusca y después de esas caídas, pues claramente el mercado va a empezar a recuperarse. ¿Por qué? Porque el mercado le da y le quita tanto a vendedores como a compradores. Entonces, es decir, tuvo un movimiento muy agresivo a la baja, dándole mucho dinero a los vendedores, pero ahora es el turno de los compradores. Es más, muchas veces acá es donde nosotros nos engañamos pensando que el mercado va a seguir cayendo y en estos retrocesos es donde empezamos a perder dinero, ¿sí? Y miren que nos estamos basando en una fractalidad. ¿Por qué nos estamos basando en fractalidades? Porque el mercado una vez nos dio este movimiento, este de acá, llegó hacia un canal general bastante fuerte porque al fin y al cabo es de 24 horas, él empezó a retroceder, nunca lo rompió. Si ven que el mercado nunca rompió ese piso, nunca rompió esto de acá, sino que efectivamente se empezó fue a devolver. Por eso es que me gusta mucho siempre enseñarles desde una temporalidad alta hasta una temporalidad muy baja. Ahora, ¿qué importancia tiene una fractalidad? ¿Por qué es tan importante? A ver, cuando nosotros abrimos un gráfico, lo primero que vemos son esos movimientos que yo les estaba mostrando. Y a su vez, esos movimientos nos van a servir para tener en cuenta puntos de reacción y también cuando hay un cambio estructural, que era precisamente lo que yo les estaba mostrando aquí. Aquí, claramente, nosotros en temporalidad de un minuto, en temporalidad de una hora, podríamos decir el mercado simplemente va a seguir cayendo sin compasión, pero no. A una temporalidad más alta nos estaba mostrando otra información. De hecho, este fue un análisis que yo tenía desde la semana pasada, este de acá, esperando que el mercado rompiera con fuerza. Una vez rompiera con fuerza, esto tampoco me iba a decir a mí que entonces yo ya iba a estar dentro del activo y me iba a quedar ahí porque ya había un cambio estructural. No, todavía no la había. ¿Y saben por qué no la había? Porque para poder que confirmemos un cambio estructural, el mercado primero nos tendría que haber roto este piso de acá. Es decir, él tendría que haber seguido haciendo, en este caso, sus fractales, haciendo este movimiento y empezando a hacer fractalidades, pero en el sentido de caída, haciéndolo en este sentido. Para nosotros tener una confirmación más segura a una temporalidad de 24 horas, que también sirven mucho para hacerlo modo scalping. Créanme que no porque uno sea scalping significa que todo el tiempo analiza el mercado en un minuto, no. Hay puntos muy fuertes de reacción como las fractalidades a temporalidades altas que nos van a dar esa información para nosotros tomar entradas exactamente a un minuto. Vean, por ejemplo, la diferencia cuando estábamos en un crash 300, cuando estábamos en una tendencia bajista, que vendría siendo como el panorama que más nos gustaría, ¿sí? Vea cómo rellena de bien las fractalidades cuando estamos en una tendencia correcta. El mercado llega hasta acá, nunca supera el alto anterior, sino
que llega hasta más abajo de su piso anterior. Nuevamente sube, pero nunca supera su alto anterior, sino que más bien vuelve y rellena toda esta fractalidad. ¿Sí ven? Y nuevamente sube y nuevamente rellena toda la fractalidad. Y cuando estamos en una tendencia correcta, por lo general siempre va a caer mucho más abajo a rellenar como todo el espacio de que el mercado subió. Acá pues claramente hubo un fuerte retroceso y para nosotros verificar esto, ahí sí ya nos tendríamos que ir a temporalidad de 1 hora para nosotros tomar decisiones y salirnos del mercado mientras todo nuevamente se posiciona. ¿Listo? Esto vendría siendo en el caso de un crash. Y créanme que lo mismo sucede en el caso de un boom. Y lo podemos ver. De hecho, vámonos para un boom 300 para que veamos cómo se vería una fractalidad en un boom. Nuevamente, aquí estamos en temporalidad de 24 horas. Ahora ya les voy a empezar a enseñar cómo tomar esos puntos de referencia para tomar entradas, modo scalping, simplemente utilizando fractalidades, ¿ok? Pero primero veamos cómo se ve, cómo se va cumpliendo una fractalidad en un boom. Vean esta clase de movimientos tan bonitos cuando estamos en una tendencia correcta, en el caso de un boom 300. Aquí, cuando nosotros nos encontramos viendo que ya el mercado está superando los altos anteriores y ya esos bajos son más altos, estamos en una buena temporalidad. Y vean cómo el mercado vez tras vez rellena esas fractalidades, inclusive las sobrepasa. Nuevamente, el mercado tiene sus descansos porque siempre los va a tener. No supera su bajo anterior, sino que con mucha fuerza empieza a rellenar su fractal. ¿Sí? Esto claramente es una consolidación, que las consolidaciones también son trabajables, solo que hay que saber hacerlo bien, porque muchas veces entramos en el momento en el que decide romper hacia el lado opuesto, ¿sí? Pero eso ya vendría siendo para una clase más adelante. Pero miren cómo acá la consolidación efectivamente rompió hacia la alza con muchísima fuerza, rellenando todos esos fractales, porque una consolidación también es fractal, porque el movimiento del mercado es así, es fractal, es repetitivo. Nuevamente, llegó hasta acá y rellenó con mucha facilidad este fractal de acá, inclusive superándolo. Pero ¿qué pasó? Aquí ya los movimientos empezaron a ser totalmente diferentes y acá inclusive hubo una pequeña consolidación. Y aquí ya el mercado nos estaba mostrando un cambio de tendencia. Entonces paremos acá y veamos cómo simplemente ver este tipo de movimientos nos pueden ayudar a simplemente salirnos del activo. Veamos la diferencia cuando el mercado empezó a romper estos pisos con fuerza y también a su vez rompió este con fuerza. Si ven que ya es muy diferente, que vendría siendo exactamente lo que hubiéramos querido que hubiera pasado en Crash 300. ¿Sí ven? Pues mire, ya rompió este con fuerza, ya nos está indicando, no es, o sea, ya esto está como poniéndose un poquito peligroso. Sí es cierto que acá subió bastante, pero tampoco nunca superó su alto anterior, sino que efectivamente él siguió cayendo. ¿Sí? Eso es información muy valiosa porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos en un día así de trading, que está en el sentido opuesto y sabemos qué movimiento exactamente es el que está teniendo el fractal, nos está evitando operar, porque créame que tampoco es necesario muchas veces operar todos los días, porque si no el mercado no está presto en las condiciones que nos gusta, pues tampoco nosotros lo vamos a hacer porque lo que no queremos precisamente es perder dinero, ¿cierto? Ahora, ¿qué está sucediendo acá? Acá está sucediendo algo interesante porque el mercado aquí ya está cambiando. Si ven aquí exactamente cómo empezó a rellenar este fractal de acá, y acá ya empezó a subir con un poquito más de fuerza rellenando todo este espacio. Eso ya es una información que se está poniendo bastante interesante. Pero ¿qué sucede? Aquí nuevamente el mercado se está moviendo en una consolidación. No quiere decir que el día de hoy no sea trabajable, sí, y ya voy a pasar a enseñárselos. Pero lo que nos está mostrando esto es que si el mercado llena esta consolidación y rompe hacia la alza, muy posiblemente el mercado podría estar llegando hasta esta zona. ¿Por qué? Porque se está comportando de una manera fractal. Está haciendo movimientos totalmente otra vez repetitivos, no con la misma fuerza, porque muchas veces también puede tener muchos retrocesos, pero de que los movimientos se cumplen,
se cumplen. Solo que hay que saber analizarlo y hay que saber observarlo. Así se vería exactamente en un boom. Así se ve en un boom 1000, en un boom 500, en un boom 300 y lo mismo sucede en sentido contrario en un crash. Entonces ahora vamos a eliminar esto. Volvámonos para un crash 300 y ahora sí eliminemos esto para no confundirnos y les voy a mostrar cómo podemos utilizarlo a nuestro favor de una forma scalping. Como les dije al inicio, la fractalidad nos va a mostrar esos cambios de tendencia bruscos que el mercado tuvo. Al tener estos movimientos tan bruscos nos está mostrando exactamente en qué puntos el mercado se comportó de una forma muy interesante. Y cuando el mercado se comporta de una forma interesante en el pasado, en el presente, cuando vuelve a tocar esos puntos, también vuelven a ser puntos interesantes. De hecho, el precio es algo que es bastante importante a la hora de hacer trading, pero eso se los voy a ir enseñando más adelante. ¿Listo? Ahora, ¿qué herramienta podríamos utilizar fácilmente para que el mercado nos muestre esos movimientos fuertes que nosotros queremos aprovechar? Podría ser un zigzag. Lo encontramos acá en la parte de indicadores. Simplemente le damos acá la opción zigzag y acá en las configuraciones lo podemos bajar hasta el mínimo. Le podemos dar OK, pero cambiémoslo de color. Pongámoslo así. Así. Nos va a evitar ver muchas fractalidades porque si nosotros ponemos la opción de fractal, claramente también nos va a mostrar muchas fractalidades. Pero el zigzag nos va a mostrar exactamente los movimientos más fuertes. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos analizando un crash 300, lo que podemos hacer, y si nosotros estamos en este momento de trabajo, porque nosotros nos encontramos es en este día, claro que ya pasó y de hecho miren cómo rellenó de bien el fractal. Aún así podemos ver cómo funcionó súper bien en el pasado. Por lo general, en lo que yo me enfoco es en marcar los puntos más fuertes, no todos, sino los puntos más fuertes. Y más que todo que estén como orbitando en el momento en el que yo voy a hacer trading, ¿ok? Si yo voy a hacer trading hoy, pues entonces voy a marcar los más puntos importantes, los fractales más importantes de esta zona. Pongámoslo de color verde, porque vendría siendo un soporte. Asegurémosle para que no se muevan. Y acá nuevamente para que no se muevan. Este también vendría siendo importante. Lo pongamos. Ya yo me bajaría de una temporalidad de 4 horas y empezaría nuevamente a marcar esos puntos importantes. Ya con el tiempo y con la práctica, ustedes más o menos van a saber qué puntos importantes son los que van a tomar en cuenta. Por ejemplo, este yo lo extendería acá, porque al final acá eso fue un rechazo del precio y acá eso fue una resistencia, entonces viene siendo como la misma zona de precio. Inclusive este de por acá también, pero ahora lo vamos a ver. Y ya por último, empezaría a analizar la temporalidad de una hora, a ver esos movimientos también importantes. Bueno, de hecho aquí se dieron bastante movimientos. Algo que quiero que tengan muy claro es que dependiendo la tendencia que nosotros estemos, vamos a utilizar estos puntos solamente para tomar reacciones. Es decir, si estamos en una tendencia bajista, porque el mercado también muchas veces sube a buscar, como acá estas zonas de rechazo para seguir su tendencia hacia abajo, nos va a dar buena información para quedarnos dentro del activo. Pero tengan muy en cuenta, chicos, ténganlo bastante en cuenta que si nosotros notamos que estamos en una tendencia alcista, estos puntos solamente los podemos utilizar para cazar reacciones, solamente para cazar reacciones, porque si nos quedamos dentro del activo podemos empezar a perder mucho dinero, porque simplemente el activo va a ir a buscar esos puntos fuertes para reaccionar, pero no para continuar, ¿ok? Miren, por ejemplo, en esta zona de acá, apaguemos un momentico porque acá nos puede llegar a confundir. A eso es a lo que yo me refiero. Este fractal que marcamos por allá, temporalidades altas, miren que aquí nos dio una reacción, pero demasiado al PIB. Pero miren que fue una reacción bastante chiquitica. Y aquí ya veíamos que estábamos en una tendencia exageradamente, agresivamente alcista, ¿sí ven? Aquí nos dio una reacción.
Es cierto que aquí nos dio muchas más reacciones y las podemos aprovechar, pero siempre que tomemos ese tipo de reacciones es mejor asegurarlas, porque el mercado, si estamos en una tendencia alcista, él se va a ir. Y esto muchas veces nos puede engañar, esta información de aquí, porque aquí también cayó al PIB y de hecho rompió este piso. Podríamos decir, no, el mercado va a tener una continuidad, pero recordemos lo que yo les estaba enseñando a marcar, las fractalidades, para darnos cuenta que no necesariamente eso era lo que el mercado quería hacer. Y de hecho aquí podemos nuevamente empezar a ver esas fractalidades, pero a temporalidad de un minuto. Entonces, miren lo importante de nosotros todo el tiempo ir analizando para saber que esta información de aquí solamente nos puede servir para una reacción. Vean esas fractalidades lo que nos estaban mostrando, los movimientos cada vez más agresivamente hacia la alza. ¿Listo? Aquí no podríamos decir que iba a haber una continuidad exactamente por esto, porque el mercado estaba muy alcista y de hecho digamos que el mercado aquí nos engañó, pero al fin y al cabo ya habíamos tomado buenas reacciones. Vean que aquí nuevamente cuando nos estábamos acercando a una fractalidad, acá el precio llegó a punto de entrada y aquí sí nos dio profit, aquí también, y aquí nos dio pequeños profit. Y aquí nuevamente el mercado empezó a caer. Cuando nosotros vemos esto, yo entiendo que nos emocionemos porque suele pasar, pero entonces hay que empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Bueno, vamos a ver, aquí eso se está viendo muy bonito, pero entonces subámonos a otra temporalidad para saber más o menos qué movimientos son los que está haciendo el mercado, ¿sí? Y es acá cuando vemos que sigue siendo alcista. Y miren, vamos a eliminar un momento esta parte de acá. Y vamos a hacer un simple análisis de canales, que ese análisis de canales es bastante importante, porque no nos va a dejar que nosotros nos engañemos. Miren cuando nosotros empezamos a poner simples canales. Si ven el movimiento que yo les estaba diciendo que nos podría estar engañando temporalidad de un minuto, vea que llegó exactamente hasta un canal general. Devolvámonos nuevamente un minuto. Miren, exactamente se encuentra por acá. La zona que yo les estaba mostrando que nos podía dejar engañar el mercado. Simplemente cayó, rompió sí un poquito el canal general, pero él simplemente lo utilizó como un soporte para efectivamente seguir subiendo. Y aquí muchas personas se pueden quedar atrapadas y esperando a que el mercado nuevamente caiga, pero créanme que siempre va a ser mucho mejor tener una pequeña pérdida que no quedarnos dentro esperanzados a que el mercado va a seguir cayendo, porque no es así. Y miren que de hecho aquí el mercado nuevamente nos dio una pequeña reacción. Desde que dentro de un fractal nos da un movimiento tan pequeño, eso es un aviso, siempre va a ser un aviso. Y efectivamente el mercado simplemente siguió y siguió subiendo. ¿Sí ven? Y de hecho, esos fueron fractales en temporalidades mayores. Vean cómo funciona de bien, pero para pequeñas reacciones. Pero ¿qué pasa cuando estamos dentro de un movimiento de un minuto? Porque nosotros también queremos cazar esas reacciones. Simplemente, nuevamente, empezamos a hacer nuestro análisis. ¿Cuál sería nuestro análisis? ¿Recuerdan qué es esto? Esto es una consolidación. Y esto fue un falso rompimiento. Cuando el mercado nos dio efectivamente ese movimiento que iba a ser hacia la alza, nos estaba confirmando pues exactamente la fractalidad y los movimientos que el mercado iba a tener. Nos dio este movimiento y aquí el mercado cubrió esta zona, después cubrió esta, ¿sí? Rompiendo con fuerza esa fractalidad hacia la alza. Él cayó, nunca tuvo un bajo más bajo, ni siquiera que ni siquiera llegó hasta esta resistencia, sino que él siguió subiendo. Y ya en estos puntos altos es donde muchas veces podemos optar por cazar una reacción. Y si ven exactamente cómo se dio al pico, esta reacción simplemente marcando fractalidad a un minuto. Se dio, cayó exactamente hasta acá,
pero no nos ha mostrado ninguna continuidad. Y recordemos que en este momento el mercado está demasiado alcista. Entonces, sí ven cómo lo podemos utilizar de muchas maneras, como un análisis a gran escala es muy bueno para nosotros tomar señales de forma scalping. Ya si el mercado nos muestra una continuidad, ya entonces empezaríamos a cazar reacciones dentro de esa continuidad. Y algo que quiero que se les quede grabado porque el mercado lo hace demasiado y son las consolidaciones. Si no lo sabemos trabajar, simplemente dejemos el mercado quieto y observémoslo. Depende para dónde él haga un rompimiento, ya nosotros tomamos medidas. ¿Y cómo podríamos hacer? Vamos a eliminar esas líneas de acá para ya no confundirnos. Digamos que nosotros estamos en una consolidación esperando que rompa acá. Y acá podríamos haber dicho, no, ya rompió, eso se fue para abajo. No, no porque el mercado siempre se iba a retestear esa zona. Sí, es retestear. Es cierto que él cae, pero recordemos la información que teníamos del canal general. Y si él va a seguir cayendo, él siempre sube a retestear esta zona y nuevamente caer. Aquí cayó, pero no cayó con tanta fuerza como para que hiciera esto. Y se devolviera y continuara haciendo esto. Si él acá en este punto nos hubiera hecho este tipo de movimientos, ahí es cuando ya de forma scalping empezaríamos a cargar reacciones. Reacciones bonitas, reacciones importantes. Mm, vámonos nuevamente a temporalidad de 1 hora. Vamos a eliminar otra vez todas las líneas. Porque yo quiero que ustedes vean lo que pasa siempre antes, para que ustedes vean el mercado como es de repetitivo. Siempre antes de que haya un movimiento agresivo, el mercado nos está marcando pequeñas consolidaciones. Y eso también lo vamos a analizar más a profundidad cuando les dé una clase de velas, cuando les muestre los tipos de velas que en realidad nos están dando información súper valiosa. Siempre nos muestra order block o simplemente el mercado siempre nos va a mostrar como pequeñas indecisiones antes de que él dé un movimiento agresivo. Cuando nosotros veamos eso es cuando simplemente nos podemos quedar quietos y esperar a que el mercado haga lo que tenga que hacer y una vez lo haga nosotros montarnos en ese movimiento. Vale, de la misma manera. Vámonos ahora, pero para un boom mid, para que veamos cómo es que funciona, cómo es que se ve. Aquí estamos en temporalidad de 1 hora. Vámonos nuevamente a 24 para que nosotros entonces marquemos esas fractalidades que nos pueden estar sirviendo. ¿De qué color es verde? Entonces vamos a marcar, por decir, esta. Asegurémosla. Vamos a marcar esta. Podemos marcar esta. Simplemente para que, voy a marcar varias para que ustedes vean cómo funciona. Esta vendría siendo otra resistencia. ¿Y por qué yo hago esto? Porque muchas veces nosotros se nos olvidan que el mercado tiene zonas importantes. ¿Por qué? Y más que todo un bull mil como retrocede tanto, cuando nosotros estamos en temporalidad de 1 minuto, como vendría siendo este, como ya ha pasado tanto tiempo, el mercado se ha movido tanto, se nos olvida que por allá atrás hay puntos importantes. Miren, yo aquí reduzco la pantalla, apaguemos este momentico, y solamente me está mostrando esto. Si ven que aquí no alcanzamos a ver el punto importante que marcamos a 24 horas, y el mercado llega hasta allá y nosotros no lo vemos, por eso es tan importante. Yo lo dejo marcado porque si a temporalidad de 1 minuto yo veo que hay una línea de estas, yo sé que es porque es importante. Entonces ya subo de temporalidad para saber qué fue lo que pasó y poder tomar decisiones. Entonces nuevamente vamos a marcar acá rápidamente las resistencias. Y vamos a ver a temporalidades menores qué era lo que el mercado estaba haciendo. Vamos primero a 1 hora. Y eso que no marcamos pues fractalidades de 1 hora, solamente las de 24. Miren, a pesar de que estábamos en un retroceso del mercado, cómo se movió al PIB acá. Y este es un movimiento interesante. No bueno, tendríamos que haberlo puesto más al PIB para mirar. Pero aún así, cuando el mercado se llega a esa zona, es zona de interés. Mire que aquí, no sé si lo habremos marcado al PIB, pero fue una zona importante. Mire esa zona importante
como el mercado siguió hacia la alza. Y vean aquí exactamente este movimiento tan bonito que se dio. Dentro de esta línea importante, el mercado era un mercado de interés. Miren, lo fue de interés en este punto, por acá se dio varias veces al PIB y pues este movimiento fue bastante bonito. ¿Sí? ¿Dónde marcamos este fractal? De por acá. ¿Sí ven? De estas zonas importantes. Porque recuerden que los soportes se vuelven resistencias y las resistencias a su vez se convierten en soporte. Miren, por ejemplo, esta de por acá, esta resistencia, que si lo vemos así, ni siquiera sabemos de dónde salió, pero sí sabemos porque las acabamos de marcar, la temporalidad de 24 horas, como el mercado en esa zona fue un mercado de interés y acá lo utilizó muy al PIB para el cambiar de estructura. Y miren esto de acá, cuando el mercado cambia de estructura, lo que tanto les he venido repitiendo el día de hoy, una consolidación empieza a rellenar fractalidad. Y miren exactamente aquí cómo la rellenó de bien nuevamente. Y el mercado simplemente se fue hacia la alza. ¿Ok? Los pisos vendrían siendo esas, los soportes, los verdecitas. Y las resistencias vendrían siendo los rojitos, que también se les dice pues techo. Pero dependiendo en la tendencia que estemos, se utilizan como soportes y también como resistencias. Miren, por ejemplo, eso es un soporte, este de acá, pero en este momento funcionó como una resistencia. Ve como un soporte, perdón. Eso era una resistencia. Y aquí se utilizó como un soporte para dar pequeñas reacciones. Bajemos de temporalidad a 5 Mire, minutos. Miren, lo que yo les digo, zonas de interés. Y acá repetitivamente, esta fue una zona bastante bonita, de bastantes reacciones. Así es como se utilizan las temporalidades altas para sacarles provecho en temporalidades bajas. ¿Ok? Y lo mismo podríamos hacer en un 1300. Pero por el día de hoy ya se nos acabó el tiempo. Entonces, quiero rápidamente que me digan, por favor, qué dudas tienen para que las vayamos aclarando. O si todo les quedó súper claro. A ver, quiero saber cómo les pareció el tema, si se los expliqué de forma clara, cosa que ustedes puedan ahora practicarlo, dejar esos puntos fuertes importantes ahí marcados, simplemente para que cuando el mercado llegue a esas zonas, ustedes empiecen, pueden tomar reacciones al PIB o simplemente ver si el mercado ahí lo va a tomar como una zona de interés para cambiar la tendencia. El zigzag